se manifiesta, por eso la expresa en esos términos, ¿no? Por eso considera que es una caída en términos estructurales, una caída tendencial, pero que el capital puede desplegar diferentes mecanismos para intentar revertirla, ¿vale? ¿Cuál es hay otra serie de vías, ¿no? Pero ¿cuál es la principal, sobre todo porque la puede sostener en el tiempo? El incremento de la tasa de plusvalor. Es decir, el razonamiento es sencillo, ¿no? Si el capital considerado globalmente tiene menos capacidad de generar valor nuevo, pues lo que pretende hacer es promover una distribución del ingreso que le resulte más favorable para poder contrarrestar esa menor capacidad de generar valor nuevo. ¿Entendéis? Es decir, al fin y al cabo, lo que pretende hacer el capital es incrementar la tasa de plusvalor, ¿vale? Entonces, ya os digo, ¿no?, que hay otra serie de factores contrarrestantes, pero este me parece que es el más importante y sobre todo el más significativo para comprender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha ocurrido, ¿no?, en las últimas décadas en el caso de la economía española. ¿Cómo incrementa el capital la tasa de plusvalor? Pues ahí tenéis fundamentalmente las dos vías que existen. Por una parte, en términos absolutos, o por otra parte, en términos relativos, ¿vale? Al capital, en principio, pues cualquiera de las dos vías le resulta útil, le resulta funcional. ¿Qué ocurre? Que incrementar el plusvalor, la tasa de plusvalor en términos absolutos, pues implica o bien una extensión de la jornada laboral o bien una caída del salario en términos reales, ¿no? Entonces, bueno, el capital cuando tiene que recurrir a este tipo de estrategias lo hace sin ningún escrúpulo, digamos, ¿no? Pero sí que es verdad que puede generar mayor resistencia por parte de la clase asalariada, porque los trabajadores asalariados sí que somos conscientes, ¿no?, del número de horas que acabamos trabajando a lo largo del día. Quizá no somos conscientes de que a lo largo de esa jornada, pues ya sean 8 horas o la jornada que sea, ¿no?, hay una parte que trabajamos para generar lo que es la parte de la jornada que se corresponde con lo que más denomina el trabajo necesario, ¿no? Es una parte de la jornada en la que nosotros estamos trabajando para crear una cantidad de valor equivalente a la que vamos a recibir en forma de salario. Durante el resto de jornada, nosotros lo que vamos a hacer es generar plusvalor, ¿vale? Es decir, esa segunda parte de la jornada, esa parte residual que se denomina plus trabajo, se corresponde con la parte de la jornada laboral en la que estamos generando una determinada cantidad de valor de la que se va a acabar apropiando el capital, ¿vale? Esa masa de valor creada durante el plus trabajo, durante esa parte de la jornada, es el plusvalor del que se acaba nutriendo el beneficio. Entonces, como os decía, ¿no?, si el capital utiliza métodos absolutos, pues nuestra capacidad de consumo como trabajadores se va a ver deteriorada, ¿vale? O bien vamos a tener que acabar realizando una jornada de mayor duración. Entonces, eso pues, puede acabar activando ciertos mecanismos de oposición por parte de la clase asalariada. Se pueden acabar organizando porque perciben de manera directa ese deterioro, ¿vale? Por lo tanto, el capital en esos casos dice, bueno, pues a lo mejor nos resulta más útil utilizar esta segunda vía, la relativa, ¿vale? Ya os digo que no es que sean vías alternativas, ¿no? Se pueden utilizar de manera complementaria. ¿En qué consiste el incremento relativo del plusvalor? Pues precisamente en reducir esa parte de la jornada que se corresponde con el trabajo necesario, ¿vale? Es decir, vamos a conseguir que el trabajador necesite menos tiempo para reproducir una cantidad de valor equivalente al de su propia fuerza de trabajo. Y si consigue hacerlo en menos tiempo, pues va a seguir trabajando 8 horas, pero ahora va a disponer de una mayor fracción de la jornada para crear plusvalor, es decir, el plus trabajo se va a ver incrementado. ¿Cómo lo conseguimos? Pues precisamente mediante incrementos de la productividad. Si la productividad mejora, ¿no?, imaginaos que hay un incremento del 100% de la productividad. ¿Eso qué implica? Pues que si antes necesitábamos 4 horas para crear esa cantidad de valor equivalente a los medios de consumo que necesitamos para reponer nuestra fuerza de trabajo, pues ahora con ese incremento de la productividad ya no necesitamos 4 horas, sino que necesitamos únicamente 2. ¿Entendéis? Entonces, al capital, suponiendo que nosotros vamos a trabajar durante 8 horas al día, si antes trabajábamos 4 horas para generar esa cantidad de valor equivalente a la que vamos a recibir como salario y las otras 4 horas para generar plusvalor, ¿vale? Fijaos, con un incremento de la productividad del 100%, ahora ya solamente necesitamos 2 horas, ¿vale? La cantidad de jornada que podemos dedicar a plus trabajo es mucho mayor, ¿vale?
Incluso, fijaos, eso puede permitir mejoras del salario real. Podemos considerar que los trabajadores mejoren su capacidad de consumo por el hecho de que puedan consumir una mayor cantidad de valores de uso, ¿vale? Siempre y cuando esa mejora del salario real no agote el avance que ha experimentado la productividad, ¿vale? No sé si me seguís, ¿no? Pero al fin y al cabo, esto ya os digo, es fundamental para comprender esa dinámica de desigualdad creciente que caracteriza precisamente a la economía mundial en su conjunto, ¿no? Y de manera específica, ¿no? Pues a la economía española, que es la que nos interesa analizar en la sesión de hoy. Entonces, fijaos, ¿no? Esto nos lleva a la categoría del salario que es más importante desde el punto de vista del método marxista, ¿no? Que no es tanto el salario real, ¿no? Uno podría considerar que el salario real, al descontar el efecto de los precios, pues nos da bastante información, ¿no? Acerca de cuál es la capacidad de consumo de los trabajadores. Y sí, está bien, ¿no? El salario real puede ser útil, pero digamos que la categoría que nos permite precisamente poner sobre la mesa el conflicto esencial que existe en el marco de la distribución es el salario en términos relativos, ¿vale? Que tenéis definido ahí un poco más abajo, ¿no? El salario relativo no es más que la relación entre el total de los salarios y la renta total generada en una economía, es decir, la participación de los salarios en la renta total. ¿Por qué? Pues porque este indicador, al fin y al cabo, lo que nos permite poner es los salarios en relación al grado de desarrollo socioeconómico promedio de la sociedad. No solamente, digamos, que nos informa de la capacidad de consumo de los trabajadores, ¿no? Sino de si esa capacidad de consumo está en relación o no a los posibles avances que haya experimentado el conjunto de la sociedad. ¿Me seguís? Es decir, que en este caso lo que hacemos es relacionar la evolución de los salarios y de la productividad, ¿vale? Como bien os he puesto ahí, en esa formulación de lo que es el salario relativo, ya os digo, ¿no? Que se entendería desde ese punto de vista, ¿no? La parte, ¿no? De la parte de la tarta, si queréis, ¿no? Que va a parar a manos de la clase trabajadora, ¿no? Si nosotros, de nuevo, ¿no? Dividimos tanto numerador como denominador por el número de trabajadores o por el número de horas de trabajo, lo que vamos a obtener en nuestro numerador es el salario medio. Si tenemos el total de los salarios dividido entre el número de horas de trabajo, tenemos el salario por hora, ¿vale? Y en el denominador, si lo que cogemos es la renta total y la dividimos entre el total de horas de trabajo, vamos a obtener precisamente la productividad. Por lo tanto, el salario relativo puede ser entendido como la relación que hay entre el salario medio y la productividad. Seguro que os suena este indicador, ¿no? Porque este es el principal indicador de competitividad que se maneja, ¿no? En el análisis convencional, ¿no? El coste laboral unitario, ¿de acuerdo? Entonces, quedaos con esto porque a la hora de comprender cuáles han sido las principales características, ¿no? De la dinámica de distribución del ingreso en la economía española, pues es fundamental comprender cuál es la relación que ha habido entre los salarios medios y la productividad. ¿Por qué os digo? Porque en contra de ciertos planteamientos críticos, ¿no? con la obra de Marx, Marx en ningún momento plantea, seguro que os suena, ¿no? Se le ha achacado, ¿no? El hecho de que defendiera una teoría del empobrecimiento en términos absolutos de los trabajadores, ¿no? Y Marx en ningún momento habla en esos términos, ¿no? No hay una ley de bronce o una ley de hierro, ¿no? de los salarios en Marx. Marx lo que plantea es que, con carácter general, el capitalismo, la dinámica de funcionamiento del capitalismo permite avances en el salario en términos reales, ¿vale? No son ni mucho menos automáticos, ¿no? Es decir, que los incrementos de la productividad abren la posibilidad de que los salarios en términos reales se vean mejorados, ¿no? Marx nos dice, a no ser que los trabajadores se organicen, ¿vale? Y defiendan sus intereses, esas mejoras en términos de salario real no se van a materializar. Pero si consiguen hacerlo, ¿de acuerdo? Sí que pueden conseguir, sí que pueden arrancar ciertas mejoras en los salarios reales. De tal manera que, en términos estructurales, podemos considerar, ¿no? Que un incremento tendencial del salario real es compatible, ¿no? Con el planteamiento de Marx. ¿Por qué? Porque él, cuando habla del empobrecimiento de los trabajadores, en el famoso capítulo 23, ¿no? de la
sobre la ley general, ¿no?, de acumulación capitalista, ¿no?, el capítulo 23 del primer libro, ¿no?, del Capital, lo plantea en términos relativos, ¿vale? Es decir, más lo que plantea es que tendencialmente hay una caída estructural de la participación de los salarios en la renta total. Y eso sería precisamente lo que explicaría esa creciente desigualdad entre clases sociales, ¿vale? Bueno, como os podéis imaginar, por ahí, ¿no?, que normalmente esas dificultades de valorización, en primer lugar, intentan resolverse mediante la generación de diferentes o de burbujas especulativas, ¿no?, que se pueden materializar en activos de distinta índole, ¿vale? Por ejemplo, en el caso español, antes de la crisis del año 2007, hay una burbuja especulativa sobre el sector inmobiliario que representa uno de los rasgos característicos, ¿no?, del capitalismo acá en España. A diferencia de lo que estaba ocurriendo en otras economías europeas, en las que esas burbujas especulativas fundamentalmente se materializan o se nos manifiestan en el plano financiero, ¿vale? No significa que aquí no hubiera también, ¿no?, especulación en los mercados financieros, ¿no?, sino que fundamentalmente es el sector de la construcción, pues precisamente el que absorbe la mayor parte de ese capital especulativo. Y hay quienes dicen, bueno, precisamente es la especulación, son las burbujas especulativas las que acaban provocando las crisis, ¿vale? Pero fijaos, otro de los rasgos del método de análisis marxista es que hurga, ¿no?, es decir, analiza, ¿no?, no se queda en un plano superficial a la hora de intentar ofrecer una explicación de los hechos económicos, ¿no?, sino que intenta profundizar en las causas estructurales, ¿no? Y precisamente en este sentido, ¿no?, lo que nos planteamos, ¿no?, desde el análisis marxista es, bueno, ¿y qué es lo que da lugar a esas burbujas especulativas? Porque es verdad que las burbujas especulativas acaban generando una dinámica que es intrínsecamente explosiva, ¿no?, y que al final sabemos que deviene en el estallido de la crisis con la interrupción de la acumulación que ello implica, ¿no? Y como os decía, ¿no?, ¿de dónde provienen, ¿no?, las burbujas especulativas? Pues precisamente, fijaos, ¿no?, el capital cuando empieza a encontrarse o cuando empieza a enfrentarse a estas dificultades de valorización, ¿vale?, es cuando intenta buscar valores refugio, intenta a la desesperada valorizarse de cualquier manera. ¿Por qué? Pues porque digamos que es lo que no te oigo. No sé si tú me ves a mí, pero yo no soy capaz de escucharte. Ahora, ¿me escuchas? Ahora sí, sí. Sí. Hemos tenido un apagón, como te decía antes de que iniciáramos, tenemos un problema de energía eléctrica que desde el día de ayer no contábamos con este inconveniente. Estamos tratando de restablecer la conexión de la pantalla y todo, ¿sí? No sé si no hay problema, que esperemos unos minutos. Sí, no te preocupes, sin problema. Espero a que Bueno. cuando esté restablecido me avisas y continuamos. Ok, perfecto, ya te aviso en un minuto. A ver, muchas gracias.